Id y haced discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? El Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Historia del Cristianismo. Cada jueves a las 10 de la mañana en adelante estamos compartiendo temas variados, diferentes, pero todos relacionados con la historia del cristianismo, de la iglesia, en la palabra del Señor. Y como ya es costumbre, estamos con Luis Hidalgo. ¿Cómo estás, Luis? Es un gozo poder servirles un día más. Así es, ¿te parece Luis? Si oramos para comenzar, Lucas? Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, bendícenos al comenzar este nuevo episodio, que tú abras los corazones, nuestros corazones, Amén. Para comprender los orígenes de lo que somos como iglesia, sabiendo, Señor, que tú estás detrás de todo esto y tú has concertado todo esto de manera maravillosa en tu providencia, porque tú eres nuestro Dios, eres el Dios creador, soberano, quien permite todas las cosas con un propósito. Bendícenos una vez más, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El programa anterior, Luis, nos estuviste compartiendo sobre un poco acerca de la historia de Grecia, ¿verdad? Nos quedamos en Grecia, vimos que hubieron por lo menos 2 batallas importantes en ese contexto de Grecia como tal, y en ese contexto estas batallas fueron libradas en contra de los persas. Recuerde que los persas eran el imperio hegemónico justo en el tiempo que termina la historia del Antiguo Testamento. Los babilónicos llevan cautivo al reino de Judá. Eran 2 reinos ahí, que era Judá y Benjamín, básicamente. Los otros 10 reinos ya 130 años antes ya habían desaparecido a manos de los asirios. Entonces los babilónicos llevan cautivo. Vimos hace episodios atrás la diáspora en Occidente, en Oriente, sí, a causa de la invasión babilónica. Después los babilónicos son invadidos por otra civilización, otro imperio, el imperio persa. Y es en este contexto del imperio persa que ellos, como siguen creciendo, siguen invadiendo, quieren tener la hegemonía del mar Mediterráneo, llegan a Grecia y Grecia los detiene por lo menos en 2 batallas. Ya, y la última batalla es la de Platea, que en eso habíamos quedado la semana pasada, en el 479 a.C., ve que es paralelo a esto, a la finalización del Antiguo Testamento. Grecia quedó libre y por lo tanto, cuando decimos que la civilización griega marca lo que somos nosotros como Occidente, eso no es mentira, es la verdad, es una sentencia. Nosotros somos hijos del pensamiento griego, lo queramos o no. Por eso después surge, cuando a Grecia ya viene la civilización romana, el imperio romano, se fusionan estas culturas, y ahí me estoy pegando un salto, greco-romana. Y es eso lo que configura nuestro pensamiento, nuestra forma, nuestras leyes, la democracia, todo lo que somos como Occidente. Por lo tanto, tenemos que ir ahí. Cuando Grecia ya libra estas batallas y expulsa a los persas, ahí tenemos la película 300, que lo he nombrado varias veces, y no me tomen de herético por esto, pero nos ayuda porque son películas históricas. Justamente nos da cuenta de cómo Occidente quedó librado de esto, ya de la invasión persa, si no estaríamos con una cultura persa y quizás que otras mezclas más, pero no, fueron los griegos que detuvieron con esta batalla, y empieza entonces la hegemonía de Atenas. Recuerden que cada ciudad era una polis ciudad, una ciudad griega con sus propios dioses. Cada ciudad era independiente de otra, pero tenían una cultura común. Ya lo vimos de dónde venía eso, escuche el episodio anterior para que lo pueda entender. Entonces Atenas se colocó al frente de los estados griegos, ya con su imperio naval, que era tremendamente poderoso. Forma lo que se llama la Liga de Delos. La Liga de Delos es justamente convocar a todas estas comunidades del mar Egeo, que son la Grecia actual, y Atenas se configura como la polis principal, como la capital.
Entonces Grecia se hace como un imperio marítimo, básicamente marítimo. Tenemos que Atenas alcanzó su mayor apogeo bajo la dirección de Pericles, y esto ocurre en el 444 en adelante. Ya él estuvo como 15 años al frente de Atenas, al frente de esta liga, ya gobernando de alguna manera, y empiezan a establecer algunas cosas interesantes como igualdad de derechos frente al Estado y otras cosas más. Pericles. Después de la reforma de Clístenes, que es uno de los fundadores de la democracia, lo vimos la semana pasada, todavía habían algunos privilegios. Como en todas las cosas, lo vemos hoy en día, hay privilegios, hablamos de democracia, y a veces lo que menos tenemos es democracia y privilegios, siempre son unos pocos los que ganan. No vamos a hablar de política, ni de derecha ni de izquierda, pero sí entender de que justamente ya se venían dando ciertos vicios. Con el fin se logran algunas reformas para que el ciudadano más pobre logre tener cargos públicos, desempeñar cargos públicos. O sea, buscaba un poco la democracia, esta reforma de Pericles, Clístenes, reformar para que los ciudadanos tuvieran acceso. Se manifiestan en la cultura clásica. Durante el siglo de Pericles, que se llama, se combina el poder político, la riqueza económica, cultural, se combinan. O sea, estamos hablando casi del periodo más esplendoroso de Grecia, ¿ya? Porque hay una combinación de política, economía y esplendor cultural. La educación, de los tiempos de Solón, que fue, lo vimos la semana pasada, uno que hizo reformas radicales en torno al vivir de la ciudad, ¿ya? Mira qué interesante, y esto me llega muy en lo personal, porque se le obliga a los padres a hacerse cargo de la educación de sus hijos. En mi familia, mi esposa, sobre todo mi esposa, a quien saludo, te amo. Somos familia homeschool. ¿Qué significa? Que educamos en casa a nuestros hijos. Y hoy en día cada vez se ve más. Cuando ves una crisis en la educación en nuestro país, cada vez ves más gente educando en casa. Algunos tomando currículo, algunos tomando a profesores externos, otros los propios papás educando. Pero mira, ya en Grecia la educación, con estas reformas, estas leyes, obligaban a los padres a dar educación a sus hijos. No había un colegio. Mientras que en Esparta, que era otra de las ciudades importantes de esta liga de Delos, en Esparta el Estado impartía la educación, pero en Atenas, ya que tenía un desarrollo ciudadano superior, era labor de los padres educar. Ya las niñas eran educadas, sí, muy interesante, imagínate, o sea, ya había homeschool ahí en Grecia. Los alumnos debían aprender largos trozos de los poemas homéricos. Homero dijimos que escribió la Ilíada y la Odisea, y eso lo recitaban, aprendían, porque en esos textos Homero va relatando la vida griega de los dioses, de la ciudad, del hogar. O sea, se transformó, los poemas homéricos se transformaron en una especie de historia de Grecia. Era como el espíritu griego manifestado en una escritura, como los escritos de Homero, dando cuenta de la guerra de Troya. Entonces, ¿qué hacían los alumnos? Estudiaban con eso, daban cuenta de lo que eran. Ya iban al gimnasio, tenían un desarrollo intelectual, artístico, ya se educaban en el canto, tocaban la flauta, la cítara, que son instrumentos también muy típicos. Cuando uno ve alguna película de época, ve que ellos están manifestándose musicalmente de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, se fijaban en todo lo hermoso, en todo lo justo, para formar al ciudadano griego, un ciudadano de excelencia. Entramos también a la Acrópolis, símbolo de Atenas, y en la Acrópolis estaba el panteón de los dioses, ya era el lugar sagrado de los dioses, y ahí estaba vean ustedes, hay cuadros preciosos, ¿no? Vemos a Atenas ahí levantada en una estatua como patrona de la ciudad de Atenas. Así que todo esto destacaba la supremacía de Atenas, ya cómo Grecia estaba surgiendo, cómo estaban teniendo un desarrollo interesante en ese lugar. El Partenón era el templo principal de Atenea, era de estilo dórico y obra culminante de la arquitectura griega. Ya esto lo hizo el escultor llamado Fidias, ya un escultor famoso. La estatua de Atenea nomás, Lucas, medía 12 metros de alto, imagínate. 12 metros. 12 metros de alto. Gigante. El teatro en Atenas, también los atenienses daban importancia a las fiestas,
al teatro, fiestas religiosas y profanas. Ahí está el dios Dionisio, el dios donde se realizaban en honor a Dionisio. El pueblo se dirigía al teatro situado justamente al pie de la Acrópolis, donde representaban los destinos trágicos de los héroes, por ejemplo, ¿ya? Este Dionisio, el dios del vino, que después se transformó en dios Baco para los romanos, el mismo dios del vino, el dios de la jarana, de la fiesta, ¿no? Los poetas entregaban 3 tragedias y una comedia, o sea, siempre había tragedia y comedia. Ahí surge el teatro. Ya lo que conocemos hoy en día, los que nos podemos ver una obra de teatro, una película, surge acá. Entonces, ¿cómo no vamos a comprender de que esta historia es tan importante de entender para saber de dónde venimos nosotros también, lo que pensamos, lo que vamos a decir? Así que el teatro era algo común. Los poetas entregaban premios también al autor de cierta obra, le entregaban una corona de hiedra, no hiedra venenosa, o si no morían, pero sí de hiedra, ¿ya? Y premio en dinero. Ahí tenemos autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides, que representaban también y escribían estas obras que eran representadas por los ciudadanos. Daban cuenta, era no solamente mera entretención, sino que todo esto reflejaba lo que era el espíritu griego como nación, sus luchas, cultura, claro, es que eso es importante. A veces tú ves ahora muchas películas o obras de teatro que no tienen ningún sentido, pero cuando tú ves que hay algo que tiene sentido, un sentido de lo que es nuestro espíritu como sociedad, claro que tiene sentido. Tú dices, esto me suena a algo que estoy viviendo yo, a lo mejor, ¿ves? Muy bien, en cuanto a la historia, surge un autor llamado Heródoto, el padre de la historia. Seguro lo vieron muchos de ustedes, mis estimados, que estuvieron en el colegio. Heródoto es el padre de la historia, 484 ya antes de Cristo, seguimos antes de Cristo, y es el padre de la historia, y narró en 9 libros la historia de las luchas entre los griegos y los persas. Por eso tenemos registro hoy en día, para decir esto ocurrió, no es un mero invento, sino que hay registros. La guerra del Peloponeso, la gran contienda entre Atenas y Esparta, porque en su momento estaban divididos, eran enemigos y después se unieron, ya los espartanos. Así que hay un error en decir los espartanos son griegos, porque después hay enemistad entre ellos y después terminan uniéndose. En cuanto a la filosofía, ya yo quiero detenerme acá con algunas cosas, Lucas, porque es lo que quiero que sea el sello de este programa, es cómo ver el desarrollo del pensamiento, de la doctrina, del dogma. Claro. Y justamente surge en este tiempo, ya en el siglo V aproximadamente, cuando hay una decadencia. Mira, empieza a haber una decadencia de Grecia, una decadencia política. Atenas se arruina con la guerra del Peloponeso, que justamente sostuvo con Esparta, y al haber una decadencia en la polis, en la ciudad, en esto que estaban viviendo tan bien, que estamos bien nosotros, nos sentimos seguros, tenemos un desarrollo cultural, político, económico, empieza a haber una crisis moral e intelectual. Ya se debilita la fe religiosa, porque ya después nadie empieza a creer en los dioses, tienen una multiplicidad de dioses, que empieza a haber una crisis. Ya los dioses no nos ayudan, nuestros desastres son culpa de los dioses, nuestra manera de vivir es culpa de los dioses, entonces los dioses... Ahí sí. Ya, quedaste en los dioses. ¿Qué culpa de los dioses? Tú cortas ahí, tú arreglas ahí, ¿no? Sí. Entonces empieza a haber una crisis, surgen lo que se llaman los sofistas, y ya vamos a ver allá quién eran los sofistas. Así que yo aquí quiero hacer un paréntesis, ya, porque justamente me quiero detener en lo que es el pensamiento de la filosofía, el surgimiento de la filosofía. La filosofía es amor a la sabiduría, filos y sofía. Filos es amor y sofía es sabiduría, amor a la sabiduría. Entonces los primeros hombres en Grecia, dedicaron al estudio antes de Sócrates. Sócrates como un actor importante en el desarrollo filosófico. Antes de Sócrates surgen personas que van dando explicación a estos fenómenos de manera natural, usando lo que se llama el mito. ¿Ya? Entonces están el surgimiento de los dioses. Ya voy a desarrollar un poco más allá y cuántos de ellos eran y cómo van ellos dando un desarrollo, pero quiero introducirnos en lo que es la filosofía.
Así que surgen los filósofos ya que estudian la naturaleza y dan explicación en cuanto a ella. Surgen los sofistas, y los sofistas usan los argumentos y entrenan a jóvenes para argumentar en contra de la decadencia de la ciudad. Como la ciudad está decadente y cada uno velaba por sus propios derechos, entonces, ¿qué tenían que hacer? Argumentar bien. Yo me defiendo y argumento bien, con la retórica. Ahí tú entiendes el valor de la retórica. Agustín de Hipona, hablamos de siglos después, 5 después de Cristo, él se prepara en la retórica porque era la manera de discutir públicamente, generar argumentos, presentar tu causa, y entonces se entrenan en esta lógica. Por eso se le llaman sofistas. Ya vienen de sofismas, ya que son argumentos. Vemos que surge la filosofía. Uno de ellos, llamado Pitágoras, contestó: ningún arte conozco, soy filósofo. Él es el primero, Pitágoras, en usar el concepto de filosofía. Pitágoras. La matemática está muy de la mano con él. Los números pitagóricos, ¿no? Las fórmulas pitagóricas, los que son aquí expertos en matemáticas que están escuchando, él es quien ve un principio rector en el universo que tiene que ver con la matemática, con los números. Ya que cada elemento tiene un número y esos números determinan un poco lo que esos elementos son. Así que surge Pitágoras y es el primero en ocupar el concepto filósofo. Muy bien. De hecho, de esto también da cuenta Agustín de Hipona, 4 o 5 siglos después de Cristo, que también da cuenta de que Pitágoras dijo que era un filósofo. Esto es un estudioso y aficionado a la sabiduría, pues el manifestarse por sabio parecía acción muy arrogante y altanera. Sin embargo, Pitágoras se manifiesta como un filósofo, ¿ya? El saber filosófico, Lucas, es aquel que se obtiene a través de la razón, que tiene un fundamento racional y puede sostenerse con argumentos racionales. La razón es lo que prima en lo que es la filosofía. Siempre hay una búsqueda del saber, ¿ya? Y que busca un poco reemplazar, y acá es donde está el paso de lo que se llama, esto lo vi yo años atrás cuando estaba en la universidad, el paso del mitos al logos. Ese es el paso. Anótelo, hermano, amigo que escucha, es el paso del mito al logos. Ya las explicaciones religiosas no son suficientes de los dioses, que surge el agua surge por esto, que dios, el dios Poseidón del mar, Zeus, que es el padre de todos los dioses, los héroes griegos, el origen de la justicia, tal dios, pero todo esto ya empieza, no tiene sentido, ya estamos en una decadencia, entonces las explicaciones religiosas quedan cortas. Entonces, ¿qué hace el hombre? Empieza a investigar el origen último de todas las cosas. El filósofo reflexiona sobre la realidad y trata de explicarla en forma coherente, ya no a través de mitos. Entonces la filosofía es el logos. Por eso yo partí con Juan 1.1, el concepto de logos, la palabra. Ya no es el mito, es el paso del mito al logos. Sin embargo, es en Grecia, en el siglo VII a.C., cuando se comienza a estudiar de manera formal y metodológica este saber. La perplejidad es un aspecto muy importante en el filósofo, porque algo lo asombra, algo lo llena de perplejidad y de dudas, entonces esto lo impulsa a preguntarse por el sentido de la existencia. El problema circunstancial abre camino a la búsqueda de las causas últimas de la existencia. Bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Preguntas existenciales. Entonces, en este estado de perplejidad, el hombre hace desentrañar, buscar todas las respuestas de esta realidad, buscando la causa, el sentido de todo el universo, de mi vida, de mi ser, incluyendo la búsqueda del sentido de yo, del yo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Por lo tanto, el objetivo de la filosofía es la relación que existe entre el pensar y el ser, entre lo espiritual y la materia, teniendo en cuenta que para el filósofo ser significa mundo. La naturaleza, la realidad visible, el espíritu también es la conciencia, la actividad psíquica en su totalidad, incluyendo pensamientos, sentimientos, sensaciones. Así que probablemente en el otro episodio quiero que veamos un poco algunos filósofos importantes que van marcando un poco, o sea, no un poco, van marcando demasiado el pensamiento después de lo que es el siglo I del cristianismo y de ahí en adelante. Porque lo que ocurre con estos filósofos marca lo que son los 2 siglos después, los 2 milenios después, mira, no solo años después. A veces surge una persona que marca con su pensamiento lo que sigue unos 5 o 10 años después.
estamos hablando de que marca los siglos hasta el día de hoy. Siglos. Siglos, milenios. Sí. O sea, los 2000 años de historia que llevamos después de Cristo está marcado por el desarrollo del pensamiento de estos filósofos. Y eso lo vamos a ver, probablemente estemos 1,5, 2 episodios viendo solamente esto, porque es tan importante. Yo sé que algunos en filosofía, no quiero escuchar de eso en el colegio, no, nada, pero es tan importante, y yo creo que el no tener una mente crítica hoy es producto de que no prestamos atención cuando niños, a que no nos enseñaron a pensar. A los filósofos se les enseñaba a pensar, y eso no es malo. No me puedo, yo si voy a una iglesia local, todos vamos a una iglesia local, espero que así esté siendo. Quienes somos cristianos nos podemos denominar cristianos si no nos estamos vinculando a una iglesia local. Así es. Pero siempre hay que tener un espíritu crítico. O sea, yo creo por fe lo que la Biblia dice, pero en la Biblia en ningún caso me prohíbe el pensar. El pensar es un regalo de Dios. Entonces, cuando vemos que el pastor dijo algo, yo me trago todo, no hay ninguna duda, no cuestiono nada. Sí, es por fe, pero también no es una fe ciega, es una fe racional. Lo dice Romanos 12. Somos racionales, ya hacemos las cosas pensando. Yo creo en Cristo y entiendo las verdades de lo que Él es pensando, no es algo ciego, no es que entre en un trance y creo, no, yo creo, y porque también voy entendiendo después. Primero creo, después entiendo. Esa fue una máxima después que se dio en la teología. Primero yo creo, pero después tengo que entender. Entonces, hermanos, por eso es tan importante comprender todo esto. Y vamos a ver el vínculo de la filosofía con la teología, lo vamos a ver un poco ahora y después en el siguiente episodio. El pensamiento prefilosófico de los griegos explicaban todas las cosas recurriendo a ¿qué? Cosas sobrenaturales. Pasó un trueno, esto es tal Dios. Hubo un terremoto, tal Dios se manifestó de tal manera, y no de manera racional, ya no de una manera pensante. ¿Te das cuenta? Atribuían todos a los dioses, a las causas de la naturaleza. Entonces la perplejidad daba rienda suelta a la imaginación, cada uno pensaba lo que quería, por eso habían tantos dioses también. Cada polis tenía sus propios dioses y eran independientes, no solo políticamente, sino también religiosamente. Prescindían de la observación, es decir, no tomaban en cuenta la observación y el razonamiento, sino que solo a la mera imaginación. Interpretaban la realidad a través de un mito, de los mitos. Los mitos eran, ojo, en todos los países tienen mitos, y tú ves que todavía en Chile hay mitos y leyendas en torno a muchas cosas, ¿no? Tú vas al sur, la gente todavía cree en tal... Ahí está, porque es propio del origen del pensamiento griego. Los mitos eran un conjunto de historias fantásticas con las que se trataba de explicar desde los orígenes del universo hasta la situación y esperanza del hombre con algún evento puntual de su vida. Entonces, ¿qué buscaba el mito? Dar esa respuesta. El poeta griego Homero, en la Odisea, pone en boca de Zeus la queja de las divinidades por la facilidad con que los hombres lo responsabilizan de sus males. Abro comillas, mira, cita a Homero así. Es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacándonos todos sus males. Y son ellos mismos los que traen sus propias locuras, su exceso de penas. O sea, el ser humano atribuía a los dioses, bueno, me pasa esto por culpa de este dios. ¿Ya? Claro. Yo era un vividor, bueno, culpa de este dios. Entonces, los antiguos creaban cosmogonías. Las cosmogonías son un poco el origen del cosmos y daban explicación al origen del cosmos. Y todo esto es antes de la filosofía como tal. Estoy dando como el preámbulo de por qué era entonces volver a pensar, o no volver a pensar, sino empezar a pensar. Creaban las cosmogonías, explicaban el origen del mundo, y las teogonías explicaban el origen de los dioses. Esto es importante. Antes de la filosofía estaba la cosmogonía, el origen del mundo, del cosmos, ¿ya? Y también la teogonía, el origen de los dioses. Y buscaban, interpretaban y daban un montón de argumentos para dar cuenta del origen y de la vida de los dioses. El pensamiento mítico era intuitivo, imaginativo e irracional. ¿Te das cuenta? Si nosotros encerramos todo el pensamiento griego en base a que ellos son solo mitos, estamos cayendo en un error, porque es producto de estos excesos de imaginación, de irracionalidad. Es que ellos empiezan a pensar y dicen hay que pasar a una explicación racional, hay que empezar a pensar, hay que empezar a pensar. De hecho, un filósofo, estamos hablando del siglo XVIII, Kant, decía sapere aude en latín. ¿Qué significa eso? Atrévete a pensar, sapere aude.
Atrévete a pensar. Nadie dice que pensar es malo. Insisto con esto, estimados. Así que el nacimiento de la filosofía constituyó un salto desde la irracionalidad del mito al pensamiento racional, lógico, basado en razones y demostraciones. Los griegos lo definían como un salto del mitos al logos. La filosofía prescindió de las explicaciones míticas, rechazando todo tipo de revelación sobrenatural. Y en esto radica también la diferencia entre el pensamiento filosófico y el teológico. Y aquí empiezan a haber algunas diferencias con la teología, porque nosotros en la teología, lo creemos así, hay aspectos sobrenaturales. Todo lo que en cuanto a Dios es metafísico, es más allá de lo físico. Cuando ocurre un milagro, ya vemos en el desarrollo de la historia de la Biblia, hay una serie de milagros, el Mar Rojo abierto, caen los muros de Jerusalén. Los teólogos liberales del siglo pasado explicaban todo eso de manera racional. Pero nosotros no podemos menospreciar de que eran milagros. Para Dios no hay nada imposible. Así es. Creemos en los milagros. Pero es distinto dar una explicación irracional a un milagro a explicarlo teológicamente y sostener de que, bueno, Dios tiene poder, Él puede hacer milagros. ¿Hace milagros hoy en día? Yo no dudo que lo haga. Solo que probablemente no use a personas haciendo milagros por aquí y anden con el rótulo de, no sé, cruzada de sanación. No es así. Dios hace milagros, sana, yo lo he visto en mi propia familia, en mi propia vida, lo hace porque Él tiene poder, pero lo hace de manera providencial. Ya no como alguien que ande sanando, alguien que ande curando, vaya por la vida de milagrero, ¿me entiendes? Pero no menospreciamos y no desconocemos el aspecto de los milagros, porque la Biblia dice que hay milagros y eso lo creemos. ¿Te das cuenta? Entonces vamos pasando de un punto a otro. A veces queremos dar remedio a la enfermedad y con el remedio estamos haciendo algo peor. Por eso que hay que tener todo esto en su justa medida. Muy bien, seguimos avanzando. Por ejemplo, Job, vemos el patriarca Job, que justo, versículo 1, capítulo 1:1 de Job da cuenta de que él era un varón justo delante de Dios. Él sufre penurias propias de un justo, el que sostiene que Job era un incrédulo, era un inconverso y que después a través por causa de su pecado es que Dios lo castiga y vive todo lo que vivió. Eso es un error teológico, porque Job tipifica a Cristo, es el justo sufriendo, y después Job se pregunta en el capítulo 7 de Job, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? O sea, acá vemos otro aspecto que Job encuentra su razón de ser. Sus sufrimientos los encuentra de un punto de vista teológico. Él está pensando, pero encuentra su razón de ser y sus preguntas existenciales están en Dios. Porque dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezca? Está hablando con Dios. Claro. Por eso después dice casi al final, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces la explicación filosófica que muchos tenían, Job lo encuentra la respuesta en Dios. Pero ¿qué hace la filosofía? Y lo vamos a ver después bueno, son enemigas, son amigas, se puede compatibilizar, puede haber una filosofía cristiana, es lo que genera el debate, pero lo que la filosofía nos ayuda y nos da la estructura para pensar. Pero las preguntas, las dudas son válidas, solo que encontramos la respuesta en Dios. Los filósofos encuentran la respuesta en sus razonamientos, muchos de ellos, pero ahí donde hay que tratar de compatibilizar y encontrar, bueno, yo pienso ahora, tengo razonamientos, pero encuentro mi respuesta en Dios. Lo mismo que Eclesiastés. Eclesiastés es tan interesante que hace una división entre lo que está debajo del sol y sobre el sol. Nada nuevo hay debajo del sol. Y ahí encuentra su explicación, porque este es el mundo que Dios creó, pero sobre el sol finalmente termina Eclesiastés, el autor de Eclesiastés, que es Salomón, diciendo, finalmente el fin de todo discurso es este. ¿Cuál? Teme a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Otra vez, las respuestas existenciales del ser humano, tanto Job como el autor de Eclesiastés, que Salomón, después de haber pecado mucho en su vida y después volver a Dios, dice finalmente el discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Ahí hay una respuesta filosófica, pero que encuentra su respuesta en la teología, es decir, en Dios. ¿Te das cuenta que ninguna cosa reemplaza a la otra? Entonces, ahí donde surge, lo vamos a ver siglos después, bueno, la filosofía es Ancila, que era el concepto
medieval para decir que la filosofía es sierva de la teología, o la filosofía va adelante llevando la antorcha y la teología, como decía alguien por ahí, llevaba la cola. La filosofía va abriendo el camino para que la teología vaya dando respuesta. ¿Te das cuenta? No sé si quieres comentar algo, Lucas. Sí, son temas como cabezones en cierta forma, así que le pedimos a los hermanos igual que estén, claro, paciencia, como tú bien dices, y que, no sé, sería bueno igual que tuviesen un cuaderno para estar anotando, preguntas también. Recuerden que también tenemos un correo electrónico en donde ustedes, exacto, en donde ustedes también, queridos hermanos, nos pueden hacer llegar sus dudas, sus consultas. historia@armonia.cl, historia@armonia.cl. Ahí usted nos puede estar mandando sus consultas, si tiene alguna interrogante, ahí usted nos las hace llegar y en el programa siguiente se lo estaremos respondiendo con la ayuda del Señor. Estamos compartiendo con Luis Hidalgo y ya es momento, Luis, de irnos a una breve pausa y ya estamos de vuelta ya para continuar con estos temas que están bastante interesantes. Vamos y volvemos. Tomen agua. Sí, tomemos. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo. Estamos de vuelta, queridos hermanos, hermanas, luego de esta pequeña pausa. Estamos compartiendo con Luis el tema sobre filosofía, sobre el logos. Estamos compartiendo estos temas sobre los mitos también. Son definiciones que muchas veces nos complican, nos confundimos, pero esperemos y estamos aquí ya dilucidando ciertas dudas que hemos tenido sobre filosofía, si la filosofía es compatible con Dios o no. Todo esto lo estamos compartiendo con Luis. Seguimos en este programa, ahondando más. Gracias, Lucas. En el contexto histórico donde estamos, nuevamente lo reitero, es por lo menos 5 o 6 siglos antes de Cristo, casi en paralelo con la finalización de la historia del Antiguo Testamento. Ya no se me pierda por ahí, mi hermano. Lo hemos dicho también, esto marca el inicio del periodo intertestamentario, por eso que estamos todavía en este tiempo, ¿ya? Porque hay 400 y un poco más años que no hay ninguna revelación bíblica al respecto, pero sí surge mucho de lo que marca a partir de la encarnación de Cristo, marca el desarrollo histórico y el del pensamiento de lo que es la iglesia. Por eso era importante ir a los orígenes, ¿ya? Por eso anote, escucha, vuelva a escuchar. Gracias a Dios tenemos este medio donde usted puede ir y volver a escuchar el video y reiterar algunas cosas, y tiene el mail también si hay dudas para que usted nos pueda escribir. Así que volvemos. La filosofía desarrolla en el hombre la capacidad de pensar, capacidad que lo diferencia del animal. No soluciona los problemas, pero despeja el pensamiento de las falsas obsesiones que pueden limitarlo y esclavizarlo, produciendo una purificación intelectual que permite al hombre concentrarse en los problemas fundamentales. Y ahí donde está que es bueno la duda, es buena la perplejidad, el tener asombro por alguna cosa y buscar alguna explicación. Y ahí donde encontramos que tenemos la Biblia, que es el libro de Dios, que es la palabra de Dios, donde encontramos las respuestas. Ojo, la Biblia no es una enciclopedia, no encontramos la respuesta de todas las cosas, pero encontramos todo lo suficiente para la vida y la piedad. Algunos quieren encontrar explicación de todas las cosas. No es una enciclopedia ni un almanaque, pero sí la Biblia es lo que necesitamos y es suficiente para lo que nos revela nuestra salvación.
que es en Cristo. Así es. Por eso Él es la Biblia, Él es la palabra encarnada, el Logos encarnado. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos uniendo todo, hagamos este ejercicio. A lo mejor alguno está muy cansado y lo que menos quiere hacer en este momento es pensar. El hermano Luis nos hace pensar ahora a las 10 de la mañana, un día jueves, y yo lo que menos quiero es pensar, pero hermanos, si no consideramos estas cosas, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y la iglesia está a falta de enseñanza de historia del cristianismo, de aprender un poco de filosofía, un poco de teología histórica, y llámale como le llamen, pero es importante, hermanos. Estamos cayendo, y voy a hacer un paréntesis, en muchas conductas sectarias, ya, en donde casi que la voz del pastor es la voz autorizada y nadie más, y nadie dice nada más. Piensen ustedes que los de Berea tenían la actitud de ver todo lo que Pablo, apóstol, escogido por Cristo mismo, todo lo que decía Pablo lo veía si la escritura estaba bien. Lo mismo hacemos nosotros. Todo lo que diga cualquier persona, ojo, mira lo que estoy diciendo, todo lo que diga cualquier persona lo debo ver a la luz de la palabra. Es el libro de los libros, es el libro abierto. Tenemos que tener el libro abierto para evaluar todo, pero no significa que está prohibido estudiar o analizar todas las demás cosas. Creemos que Dios en su soberanía, en su gracia, ha dado un montón de conocimientos, pero todo eso lo debo de alguna manera redimir y llevarlo a la luz de la palabra a ver si esto es correcto o no. Así que, hermanos, una vez más, los exhorto a pensar, a tener esa actitud crítica, porque las iglesias están sumidas en un letargo donde las ovejas, sí, somos ovejas torpes, muchas de nosotros, pero como ovejas no... En el símil de oveja, por supuesto, nosotros seguimos al buen pastor, pero no significa que no pensemos, porque no somos solo animales, somos personas, no somos animales. El símil de la oveja para entender que seguimos a nuestro buen pastor, pero somos personas que hemos sido, se nos ha otorgado la capacidad de pensar, de tener un pensamiento crítico, de razonar, y por lo tanto debemos abrirnos siempre a estos conocimientos que apuntan a lo mismo. Conocer más a Dios, amarle más, ver cómo Dios está detrás de todo esto. Muy bien, cierro paréntesis antes que me ponga a predicar, Lucas. Muy bien. Volvemos a los presocráticos, porque son antes de Sócrates, ya, y esto surge por lo menos en el siglo 7, 6 antes de Cristo, lo hemos dicho. Ellos explicaban el origen del universo, el origen de los dioses, pero a través de los mitos. Tenían un espíritu aventurero, pero entraron en contacto también los griegos con otros pueblos, abriendo las puertas al comercio internacional. Eso también lo vimos en el episodio pasado, y esto hizo que hubieran influencias también de otros lugares. Tuvieron que cambiar entonces su forma de gobierno, de la aristocracia a la democracia. Ahí tenemos a Clístenes, tenemos a Pericles, lo hemos dicho ya, y aparecen entonces las ciudades polis. Ya, aquí estamos mezclando todo lo que ya hemos ido viendo. Está la Ilíada, la Odisea, escrito por Homero, que describe el panteón de los dioses. Él va relatando cómo cada dios hace lo que hace, y por eso es tan importante para el espíritu de los griegos. Pero cuando empiezan a ponerse en contacto, ya, y empieza a haber una decadencia, como lo hemos dicho, el griego es llamado a pensar, existen tantas concepciones religiosas, tantos dioses como creencias hay, y nada les asegura que su creencia fuera verdadera. Por eso empiezan a pensar, a ver, esto no es falso. Todas nuestras decepciones se le atribuyen al Dios, nuestros vicios se le atribuyen a un Dios, y bueno, le podemos echar la culpa a un determinado Dios con minúscula, la D con minúscula, no nuestro Dios único. Entonces la necesidad de explicar la realidad ya los indujo a investigar racionalmente, y ahí surge la filosofía, el paso del mito al logos. Una de las escuelas filosóficas más importantes es la escuela jónica. Ahí pueden ir anotando. En la escuela jónica reflexionan sobre la naturaleza, tratando de hallar un principio que le explique. Y acá hay algo importante. La escuela jónica es algún elemento de la naturaleza, da la explicación de dónde venimos y hacia dónde vamos. Observaron el cosmos y empezaron a preguntar, a buscar una explicación del origen de la naturaleza. También se les llama a ellos los filósofos naturalistas, y eso es antes de Sócrates. El pensamiento de estos filósofos llegó hasta nosotros en forma imprecisa, solo quedan pocos escritos, algunas partes de ciertos escritos, y es lo que nos ha quedado hasta el día de hoy. Uno de los primeros filósofos presocráticos de la escuela jónica
o de estos filósofos naturalistas es Tales de Mileto, así se llama, Tales de Mileto. Y él explicaba que el origen de todo es el agua. ¿Te das cuenta? Ya no son dioses, ya no es el origen en el mito, sino ahora en un elemento de la naturaleza. Mira cómo vamos pasando de un estado a otro. Y específicamente el origen de todo es la humedad, decía Tales de Mileto. Ya, entonces, ya algunos dicen que esta idea del agua como el origen de todo ya estaba en la cultura babilónica, en la cultura egipcia, ya estaba. Recuerda que ellos estaban antes de los griegos, ya existían ellos. Entonces formaba parte de de algo común. Pero Tales de Mileto dice el origen de todas las cosas está en el agua, ¿ya? De hecho, un historiador griego llamado Plutarco, que él es como un siglo antes de Cristo, él también afirma esto, que tanto Homero, que es el que escribe la Ilíada y la Odisea, como Tales de Mileto ponen como en el mismo punto del origen de todas las cosas el agua, o la humedad. ¿Ya? Básicamente eso. Otro filósofo presocrático, Anaximandro y Anaxímenes. Y ellos dicen, el primero Anaximandro dice que todo viene del apeirón. El apeirón es como una esencia, una sustancia que está en el cosmos, ¿ya? Y eso que era eterno, que era infinito, que era indeterminado, que no tiene forma, no lo puedes tocar, pero es el origen de todas las cosas. Te das cuenta que acá también ya empiezas a ver algo que se nos hace muy familiar con lo que es el relato bíblico. Al Padre nadie lo ha visto jamás, ¿ya? Y no estoy diciendo que Anaximandro está diciendo que él está hablando del Dios de la Biblia, no, pero él dice hay una esencia de algo en el mundo llamado apeirón, que es el origen de todas las cosas, no tiene una forma, ¿ya? Entonces, y a través de un constante movimiento, de una constante actividad, un eterno movimiento, es que surge el origen de todo, de las cosas, los elementos, los árboles, los peces, nosotros como seres humanos, ¿ya? De hecho iba más allá Anaximandro y decía de que en el fondo marino surge todo, los animales, los bichos, los insectos, todo surge de ahí desde el fondo marino, ¿ya? Por lo tanto algunos han dicho que ya Anaximandro es el padre de la evolución en cierto aspecto. O sea, Darwin probablemente tuvo que leer a Anaximandro para encontrar que el origen de todo es un elemento, en el fondo, en el fango marino surge algún ser. No importa. Hermanos, yo no quiero que esto se lo aprendan de memoria, quiero que conozcan un poquito nada más, ¿ya? Heráclito era otro, Anaxímenes, ya no estaba totalmente de acuerdo con sus antecesores, dijimos Anaximandro, ahora Anaxímenes, y Anaxímenes decía que el origen de todo es el aire, ¿ves? Otro elemento de la naturaleza. ¿Por qué naturaleza? Porque la gente podía ver el agua y sabía que era algo natural, el aire lo mismo, entonces encontraban allí la esencia de donde venimos hacia dónde vamos. Ya el vapor, la niebla era la respuesta que Anaxímenes encontraba del origen de todo. Mira, tenemos el apeirón, tenemos el agua, tenemos el aire, son las respuestas naturales que daban estos filósofos. Claro. Heráclito decía de que él era de Éfeso, ¿ya? Y él decía de que todo fluye, ¿ya? Él hablaba de un río, como que en el río tú no te bañas en el mismo río todas las veces, porque todo fluye, todo cambia, ¿ya? Hay un constante fluir. Enseñaba que el mundo es como un río, detrás de una ola viene otra, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, justamente como lo acabo de describir. Las cosas cambian constantemente, entonces el ser no es permanente y nunca podemos afirmar que las cosas son, porque lo único permanente y absoluto es el cambio. Y acá hay un contraste con lo que vemos en la Biblia, donde vemos que Dios es un Dios eterno, que no cambia. En Él no hay sombra de variación, dice Santiago. ¿Te das cuenta? No, por eso digo, la filosofía lo que nos ayuda es abrir nuestra mente y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, a discriminar. ¿Podemos estar de acuerdo con lo que dice Heráclito de que todo cambia? No, porque Dios no cambia. Él es un ser inmutable. Y ahí entramos a los atributos de Dios. Entonces, ¿vale la pena entender lo que dice Heráclito? Claro que sí, porque reafirma nuestra fe de que Dios no cambia. Y no que todo es un constante cambio, como un río. Surge otra escuela. Tenemos la escuela jónica, la escuela pitagórica. En la escuela pitagórica surge Pitágoras, ya que es el padre de la matemática. Ya ahí los ingenieros, profesores matemáticos, los buenos para la matemática, los estudiantes estarán felices de escuchar a este personaje. Él nació en Samos, pero hizo su desarrollo de su pensamiento en
en lo que se llama la Magna Grecia, que esto es como al sur de Italia, ¿ya? Consideraba la vida corporal como la expiación de un pecado original. Mira, Lucas, mira qué interesante lo que dice Pitágoras. Consideraba la vida corporal como la expiación de un pecado original y creía en la transmigración de las almas, que las almas se transmiten de un estado a otro, es como un poco la reencarnación, y por eso no estamos de acuerdo. Pero ya va hablando algo de un pecado original. Y eso sin ser creyente, ¿verdad? Ese es el punto. Concebía la ciencia como la contemplación de las cosas eternas, pero habla de eternidad, y como un camino de purificación por el cual el alma podía obtener su libertad. El misterio de la ciencia lo centraba en el número, por eso que él es el padre de la matemática, ¿ya? Porque centraba la esencia de todo en el número. A lo limitado, que era el apeirón, como decía Anaximandro, le oponía el límite de los números. Cada objeto tiene un número, un elemento posee una identidad numérica, cada elemento. No estaba queriendo ignorar la materia, a la que incluía dentro del concepto, pero destacaba que la ley del número regía todas las relaciones, el número, ¿ya? De hecho, él hace una lista también interesante, que son como algo como binario, ¿no? 0 y 1. Límite ilimitado, impar, par, uno, múltiple, derecho, izquierdo, macho, hembra, estático, móvil, recto, curvo, luz, oscuridad, bueno, malo, cuadrado, rectángulo. ¿Te das cuenta? Así se rige todo el universo. Él elaboraba esta. Entonces, él pertenece y él forma esta escuela que se llama escuela pitagórica. Otros filósofos que encontramos antes de Sócrates es otra escuela es la escuela eleática. Y acá, en esta escuela que surge por el sector de Italia más o menos, ya coincide en realidad en colocar dos realidades enfrentadas, un principio permanente y una multiplicidad de seres al continuo devenir. Cada corriente intenta a su manera conciliar esta idea. La escuela eleática, por el contrario, porque esto lo que acabo de nombrar era lo que decían anteriormente los filósofos presocráticos, pero la escuela eleática, por el contrario, contrapondrá el ser con el devenir, oponiéndose a la concepción filosófica de Heráclito, de que todo cambia. Acá hay algo permanente. Y acá encontramos algo muy interesante, porque encontramos a un filósofo que voy a tratar del próximo episodio desarrollar un poco más su pensamiento, que es Genófanes de Colofón, que se llama. ¿Ya? Y él surge en el 580-484 a.C., ya nos vamos acercando ya al tiempo del intertestamentario. Las explicaciones míticas sobre el origen del universo habían sido reemplazadas, es el paso del mito al logos. Poéticamente y en forma burlona, este personaje se revela contra el politeísmo, la multiplicidad de dioses, como que no tiene ningún sentido. Y el carácter mudable de sus dioses. De hecho, él estaba en contra de que a los dioses se les dieran características antropomórficas. En la Biblia, paréntesis, vemos que a Dios se le atribuyen ciertas características antropomórficas, decir la mano de Dios, por ejemplo, o decir que a Dios le pesó en su corazón, son características antropomórficas para dar cuenta de que Dios también es para que lo entendamos nosotros como personas, antropo, ya como hombres. Así que este Genófanes de Colofón empieza a usar la burla un poco para dar cuenta de este carácter mudable de los dioses, y por eso que él está en contra de los antropomorfismos, ya de atribuir características humanas a los dioses, porque eso lo hace a los dioses casi iguales a los hombres, con las mismas pasiones. Y ahí vemos un contraste ya de lo que justamente nosotros creemos, el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, Jehová nuestro Dios, Dios trino, es contrario a los hombres, en el sentido de que Él es otro. Él es creador, nosotros somos criaturas, ¿te das cuenta? Entonces ya este Genófanes es muy interesante, y esto realmente es cautivante ver cómo él empieza a entender. Mira, él escribe lo siguiente respecto a los dioses. Dice: a los dioses achacaron Homero y Hesiodo todo aquello que entre los hombres es motivo de vergüenza y de reproche: robar, adulterar y engañarse unos a otros. Proclamaron de los dioses innúmeras acciones fuera de toda ley: robar, adulterar y engañar unos a otros. Mas los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen la misma voz, porte y vestimenta que ellos. Los etíopes afirman que sus dioses son chatos y negros, y los tracios que ojizarcos y rubicundos son los suyos.
Pero es que si los bueyes, caballos y leones pudieran tener manos, pintar con sus manos y realizar obras de arte como los hombres, los caballos parejas a caballos y los bueyes a bueyes pintarían las figuras de sus dioses y harían sus cuerpos a semejanza precisa del porte que tiene cada uno. Mira qué interesante, esto lo escribe él, Genófanes. 5 siglos antes de Cristo. Él ya da cuenta de la idolatría. Sí, esto es un ataque a la idolatría. ¿Ataque a la idolatría? Sí. Genófanes afirma la existencia de un solo Dios, cuyo carácter es inmutable. Esto no es bíblico. Claro, Genófanes no tenía la revelación escritural a la vista, pero sabemos, como dice Romanos 1, 18 en adelante, que Dios de alguna manera se ha manifestado en la cuenta de sí, en la creación, en todo lo que vemos, y el hombre rechaza la verdad de Dios. Pero Dios se ha revelado. Entonces, si tenemos personas como esta que empiezan a buscar las explicaciones de la razón de su ser, de lo que es todas las cosas, y él dice ahora no, estos dioses que cada uno lo hace como se le antoja, hay un solo Dios y que es inmutable. De esta manera enfrentar el ser con el devenir, presentándolos como principios no compatibles. Esta idea será retomada por su discípulo Parménides, que es discípulo de Jenofonte, para elaborar su filosofía. Mira lo que dice Parménides, más o menos en el año 500 antes de Cristo. Él consideraba vulgar, y ya con esto terminamos, Lucas, el episodio de hoy, consideraba vulgar el pensamiento de Heráclito. ¿Qué decía Heráclito? Que hay el universo, todo se mueve en un río y hay un constante cambio, ¿no? Mira, y lo dijimos, nosotros creemos en un Dios que no cambia, que es eterno, inmutable, claro. Inmutable, y lo puso en un sistema metafísico. Mira, Parménides piensa que para que algo fluya tiene primero que existir, es decir, tiene que tener un sustrato permanente. ¿Cuál es ese sustrato? El ser. Heráclito decía que todo cambia, todo fluye. Parménides dice, acá no, hay algo que tiene que haber, antes de que algo se mueva o que fluya, tiene que haber algo permanente, el ser. ¿Cómo se presentó Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3? Yo soy algo permanente. Después surge otra escuela llamada atomistas. Ahí tenemos también con otras ideas naturales, por ejemplo, al sostener que los átomos eran como el origen de todas las cosas, y en eso también hay mucho sentido, que todas las cosas están formadas por millones y millones de átomos y que estos átomos se están moviendo. Ahí tenemos a Empédocles, tenemos a Anaxágoras, tenemos a Demócrito. Así que mira, estas escuelas interesantes, la jónica, la escuela pitagórica, la escuela eleática, la escuela atomista, van dando cuenta de manera natural del origen de todas las cosas y hacia dónde vamos. En conclusión, la tarea de los filósofos presocráticos es admirable, utilizando como única herramienta, mira, la razón, el pensamiento. Y se lanzaron justamente a buscar un principio de todas las cosas. Y eso en griego, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? El arjé. Arjé. Y cuando tú ves el texto original griego de Juan 1.1 que acabamos de leer al comienzo, lo leímos al comienzo, dice en el principio, en arjé, en el principio, arjé, como principio de todas las cosas. Y en el principio estaba Dios, ya estaba Dios. Al buscar desentrañar el misterio que había detrás, que lo percibía, pensaron en un origen esencial. Y por eso ocupan todos estos elementos, pero siempre hay algunos que van un poco más allá y buscan la explicación como más teológica, que es decir, hay un ser que es inmutable, hay un ser que no cambia. Siglos después vemos en esta misma región de Grecia, de donde era Heráclito, a Juan, que no se dirige a esa región. Él piensa tú que él está preso en Patmos, una isla del mar Egeo, y comienza su evangelio, Juan 1.1, ¿cómo? En el principio era el Logos. No son términos que tienen su origen en este pensamiento ya presocrático. Oremos, Lucas, para terminar este episodio. Oremos al Señor. Que Dios nos ayude a comprender todo esto tan maravilloso. Bendito Dios, gracias, porque tú eres el Dios de la historia, Señor. Ninguna cosa ha quedado al aire, todo ha sido determinado por ti. Y por eso te alabamos, Señor, porque nos maravillamos de cómo estos hombres, que a lo mejor no tenían esa revelación más que la natural,
que da cuenta Romanos 1:18 en adelante, pero podían encontrar allí explicaciones que eran erradas, pero sí la intención de encontrar una esencia de algo, del origen de todas las cosas, y que ese eres tú, Señor. Ahora sabemos que eres tú, nuestro Dios, el Dios que revela la Biblia. Bendícenos, Señor, danos claridad, comprensión. Esto a lo mejor es muy difícil de entender, pero, Señor, sabemos de que tú harás crecer cada enseñanza en el corazón de los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un gusto, Luis, tenerte nuevamente aquí con nosotros en esta serie de programas que estamos compartiendo sobre el contexto, el periodo intertestamentario, la cultura griega, la filosofía y varios otros temas más que se vienen por gracia del Señor. Así que ha sido un placer tenerte nuevamente. Esperemos ya que el próximo jueves sigamos compartiendo la segunda parte, porque aquí solamente vimos una pincelada. Ya el próximo episodio continuamos con esta otra segunda parte que nos quedó en el tintero. Así que el Señor te bendiga, Luis, y nos vemos. Amén. Y bueno, queridos hermanos, invitarles a cada uno de ustedes a que nos pueda seguir en nuestras redes sociales, las plataformas virtuales que tenemos a disposición de cada uno de ustedes: Facebook, Twitter, Instagram, y también tenemos nuestro canal de YouTube, en donde tanto en Facebook como en YouTube va a quedar este video para que usted después lo pueda ver de forma diferida y pueda ser edificado también. También, si usted gusta, puede compartir estos contenidos a sus seres queridos, a sus amigos en sus redes sociales, para que más personas puedan llegar al conocimiento de estos programas que son cristocéntricos, que lo hacemos por amor al Señor, y para que todos también podamos ser edificados con la palabra del Señor y también con estos hechos y acontecimientos históricos que han marcado un antes y un después. Así que a todos los queridos hermanos los dejamos invitados también. Y otra cosa importante, recordar que tenemos nuestro correo electrónico, en donde si usted tiene alguna duda, quiere hacer alguna acotación, usted nos puede escribir al correo electrónico historia@armonía.cl, historia@armonía.cl. De ahí usted nos puede hacer llegar a su duda, su consulta, y nosotros se lo vamos a estar respondiendo en el próximo episodio. Ahora sí, nos despedimos. Que el Señor Jesús le bendiga en gran manera. Esto fue Historia del Cristianismo. Dios le bendiga. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.